Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy es domingo 3 de mayo 2020. Seguimos con nuestras clases virtuales por nuestro canal de YouTube de la materia de filosofía jurídica. Bueno, continuando además con este recorrido por la filosofía jurídica en nuestros tiempos y haciendo una revisión tanto por autores como también por corrientes, por tendencias filosóficas ya modernas, ¿no? Hoy nos toca desarrollar la parte número 3 de este grupo de 3 videos que hemos ido desarrollando en el marco, como te decía, de hacer una revisión ya más actualizada desde el siglo pasado, 1960, 1970, 1980, el 90, el final del siglo y las últimas tendencias, autores y esto que es muy interesante, toda esta nueva, estos nuevos elementos que hacen al desarrollo de nuestra filosofía jurídica. Hoy vamos a ver algunas otras tendencias y vamos a también analizar cómo, por ejemplo, la filosofía jurídica, su importancia, la importancia de la filosofía jurídica está tan relacionada con el tema de la investigación en ciencias jurídicas, ¿no? En el marco de, digamos, ir como develando temas, intereses, espacios que, digamos, el derecho no es que no se ha asomado, no es que no está presente, sino que nosotros como profesionales del derecho estamos como dejando de lado, ¿no? Y nos hemos demasiado concentrado en ciertas temáticas ya ultra tradicionales en la estructura del derecho, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, de propuestas de investigación en el marco de reformulaciones, de ajustes normativos dentro de documentos de normativa, de códigos, de códigos de procedimiento, ¿no? El ajuste, el reajuste, la modificatoria, la ampliación, ¿no? Y todo, bueno, este entramado de temas que hacen todo lo que viene a ser estos temas clásicos de investigación en la ciencia jurídica. Entonces, la importancia de la filosofía jurídica radica sobre todo en que te abre a nuevos espacios donde existe sí presencia del derecho, pero donde tal vez nosotros profesionales del derecho no hemos llegado a ubicar específicamente estos nichos nuevos que se están generando en esta coyuntura de novedad, en esta coyuntura de globalización, en esta coyuntura de tecnología donde también existe presencia jurídica. Ok, entonces vamos a comenzar con un primer elemento que creo que es fundamental para poder ir desarrollando estas otras tendencias del derecho. Primero, este elemento que para mí es fundamental, que es la informática y el tema de la neurociencia en el marco del derecho, ¿no? Como siempre en estos tres videos hemos ido haciendo un paréntesis, hemos ido utilizando códigos QR donde tú puedes ir pinchándolos para ir a buscar, a ver información que también está relacionada con estas temáticas, para profundizar más estas temáticas, obviamente interesándote ya con una mira con miras, digamos, en un futuro a hacer investigaciones en estas temáticas, ¿no? Entonces tú puedes pinchar ahí los QRs, están desde el primero hasta este video, todo está enlazado con más y más información en la red. Bueno, regresando al tema, entonces te decía que una de las últimas tendencias de lo que viene a ser el derecho, la filosofía del derecho, es esta relación del derecho con la informática y obviamente con esto que se llama las neurociencias, ¿no? Aquí es muy importante analizar, por ejemplo, el tema de la neurociencia en el marco del derecho penal, ¿no? Y algunos conceptos que ya son clásicos en el derecho penal, que la neurociencia lo que ha hecho es cómo colocarlas en tela de juicio, ¿no? La culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va, digamos, a abrir nuevos elementos de reflexión en las estructuras jurídicas, ¿no? Los sistemas informativos también van a generar un nuevo papel, un nuevo rol en los jueces, ¿no? En los jueces, estos jueces que tienen un trabajo, digamos, tan, digamos,
tan fuerte, con tanto elemento de análisis, pero que con la informática se disminuye este trabajo, pero y al mismo tiempo de facilitarle el trabajo a los jueces, está generando en ellos un nuevo rol, ¿no? Un nuevo rol de menos participación activa en los procesos judiciales, ¿no? Desde los temas de softwares en el marco de la gestión de jurisprudencia en los Estados Unidos que ya se aplican, esto está generando de que baje la carga laboral de los jueces, ¿no? Y de que los jueces se encuentren frente a softwares, frente a inteligencia artificial que pueda ser cargada con ciertos elementos típicos del caso que se está analizando, y sea la inteligencia artificial la que en el marco de un procesamiento de esa información, y de ir como analizando el tema de este hecho, vaya generando una sentencia y vaya dando un resultado de sentencia, ¿no? Entonces el procesamiento informático de justicia ya es un hecho, ¿no? Acá otro paréntesis, invitarte también a que veas nuestro blog, bueno, el blog en filosofía jurídica, donde está todo este material ordenado, perfectamente codificado, y también que visites el blog de la materia de sociología jurídica Unifrance del Alto, que contiene una pequeña presentación sobre inteligencia artificial y derecho, ¿no? En ese marco, justamente, cierro paréntesis, es, digamos, esta estructura del derecho moderno, de ese derecho que se está gestando ya en los centros capital capital capitales del mundo, ¿no? Entonces el manejo de inteligencia artificial, de softwares que procesan la información, verificando las situaciones jurídicas y generando ya automáticamente sentencias, ¿no? Eso también me trae a la memoria estas famosas películas futuristas que en los años 80, 90 mostraban, ¿no? Cómo tenía que generarse los procesos judiciales, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, de esta famosa película con Sylvester Stallone, El Juez, ¿no? Entonces, el proceso ya no es una cuestión, digamos, de hacerlo durante meses, durante hasta semanas, es algo inmediato en el marco del uso de esa inteligencia artificial que procesa la información, la analiza jurídicamente y genera una sentencia. Entonces, esto, como te decía, genera, muestra un nuevo rol del juez. Un nuevo rol del juez, que tal vez el juez, y un poco pensando en estas películas de los 80s, 90s, pase a tener un papel mucho más extra oficina, ¿no? Y sea un sujeto más fuera de las oficinas de los juzgados, y sea un sujeto más de protección como la policía, ¿no? Muy interesante esas reflexiones, porque ese nos está dando luces de cómo pensar el derecho, el sistema jurídico en un futuro, ¿no? La informática no solo resume el trabajo de los jueces, sino también resume la presencia de los mismos en el sistema jurídico, ¿no? Claro, las estructuras, como te decía, las estructuras jurídicas van a cambiar en el marco de que también van a cambiar el rol de estos sujetos, de estos agentes jurídicos, ¿no? Los sistemas informáticos en el nuevo paradigma de los jueces, la emisión de sentencias de forma automática como efecto de procesadores de información jurídica que son alimentados con las categorías específicas del derecho, ¿no? Entonces, la emisión de sentencias automáticas e inmediatas, ¿no? Y otro elemento que también es muy importante es la relación de la bioética con el derecho, ¿no? En el marco, por ejemplo, de analizar, por ejemplo, la amplitud del paraguas protectivo del derecho, ¿no? Que
que por ejemplo tiene bastantes niveles de reflexión esta relación bioética-derecho, como por ejemplo la presencia del derecho en los avances médicos, ¿no? En el tema del manejo de genes, ¿no? En el tema de experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en otra dimensión, el tema del derecho, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que es un derecho casi relacionado con los derechos con los derechos humanos, que dentro del marco del proteccionismo y de la evolución jurídica obviamente está en un avance, ¿no? El marco de proteger por ejemplo a cierto tipo de animales como los animales domésticos debe generar en sí la protección también a otros animales, ¿no? Entonces hay como un avance jurídico en esos temas que pasan por los niveles de bioética y derecho, ¿no? En ese mismo sentido, otra de las tendencias que creo que es muy importante y en el país se ha visto esto es la multiculturalidad y el derecho, ¿no? En ese marco de un reconocimiento que tiene el Estado a las minorías sociales, ¿no? Minorías que pasan por temas étnicos, por temas sexuales, ¿no? En este momento uno de los debates importantes es el tema de los reconocimientos jurídicos de las comunidades LGBT ante el Estado, ¿no? Con diferentes formas, con diferentes elementos, pero esto viene desde una cuna que es la multiculturalidad en el marco del derecho, ¿no? Y esos elementos de la multiculturalidad van a implicar obviamente el reconocimiento de sociedades que nunca han llegado a generarse como unificadas, como únicas, es decir, como nacionales, y han mantenido esa complejidad, esa diversidad dentro de sus estructuras más profundas. Claro ejemplo de esto es lo que pasa obviamente con nuestro país, ¿no? Donde uno de los elementos que es, digamos, central en el debate jurídico, lo ha sido y creo que va a ser, y lo va a ser en un futuro, estoy seguro, es el tema del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico en el marco del reconocimiento de la justicia comunitaria es un elemento, digamos, central en una sociedad tan diversa, tan diversa, tan compleja como la nuestra, ¿no? Estos elementos, como bien te decía, son elementos actuales, son tendencias actuales del derecho, ¿no? Que dentro de ese principio constitucional de la progresividad del derecho, entonces no podemos dejarlos de lado o no podemos dar un paso hacia atrás. Además, que es un debate actual en el derecho, porque vamos a pasar de un pluralismo jurídico local, pongámosle así, en ese marco de generar ciertos puentes de interconexión, de diálogo con nuestras diferencias étnicas, sexuales, etcétera, a pasar a un pluralismo jurídico global. Y ese pluralismo jurídico global es la necesidad de una especie humana que está buscando su unidad frente a una diversidad de temas. Yo creo que el tema del COVID-19 justamente puede ser uno de los detonadores para iniciar el debate de un pluralismo jurídico global, ¿no? Y eso nos va a llevar a este punto que creo que es muy interesante, que es la globalización. Ya no se habla entonces de los elementos de globalización, sino de los elementos de globalización. ¿Qué significa esto? De que las construcciones, en este caso normativas, jurídicas, tienen que pasar por elementos tanto locales como globales, ¿no? Obviamente no apostar tanto a la globalidad porque hace perder lo singular de las culturas, pero tampoco cerrarnos en esa singularidad cultural y cerrando los ojos a una globalidad mundial, ¿no? Coloca por eso en el debate normativo lo local versus la normativa internacional. ¿A dónde estamos apuntando en un futuro con todos estos temas de pandemia? Es a una normativa internacional, a una normativa en la cual la especie humana tendrá que encontrarse en el marco de protegerse a sí misma frente a situaciones de este nivel, ¿no? Como pandemias u otros elementos que puedan tomar o que pueden ser
elementos que puedan ir contra la paz, la vida de la especie humana, ¿no? Entonces, esto genera un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuánto de diálogo tiene el derecho local frente al derecho global, ¿no? En ese diálogo se puede percibir la localidad de nuestro derecho, ¿no? Hasta tal vez un derecho que sea un derecho que tal vez sea demasiado local, demasiado provinciano, ¿no? Y cuánto de diálogo tiene con este derecho global, ¿no? Entonces se plantea que el derecho tiene que apuntar a una globalidad, una norma, tanto normativa, institucional, que ya lo hemos hecho, que ya lo ha hecho la especie humana con las Naciones Unidas, el reconocimiento de los tratados y los convenios, pero que con estos elementos como la pandemia tienen que ahora tener mucha mayor, digamos, mucho mayor apoyo, no solamente de algunos países, sino de en sí de la especie humana, ¿no? En ese sentido también, ¿qué diálogo y qué contradicciones, o sea, qué diálogos y qué contradicciones hay entre los principios locales y globales? ¿Cuánto de similitudes y cuánto de contradicciones hay entre nuestro derecho local y el derecho global, ¿no? Y ahí también vamos a encontrar ciertos diálogos, puentes de diálogos para enmarcarnos en este viaje hacia un mundo globalizado, ¿no? Ahora también, si el derecho tiene raíces culturales locales, cada cultura tiene sus formas jurídicas. En ese sentido, ¿cómo entrar dentro de los parámetros globales en el marco de ese justamente debate de pluralismo, respetando la identidad singular de cada cultura, ¿no? Por eso es importante este debate del pluralismo jurídico, de diversidad, ¿no? Interno en Bolivia, por ejemplo, porque nos va a dar luces para este debate que va a venir en el marco ya internacional. Entonces se necesita un estudio de las sociedades, de sus formas homogéneas y heterogéneas para poder entrar a este debate, ¿no? Se reflexiona sobre un nuevo papel del derecho constitucional, ¿no? Esto es muy importante porque entonces es lo que se llama esto, lo que es el derecho constitucional, es ahora va a tener un nuevo papel en el marco glo, local global, pongámosle así. Ok, pero bueno, espero que esta tercera parte también te sirva y te sirva de mucho para abrir, digamos, para abrirte un poco sobre los temas actuales y sobre las temáticas actuales y sobre las tendencias actuales, no solamente en lo que viene a ser la filosofía jurídica, sino sobre todo en estas problemáticas actuales que está pasando las sociedades, no solamente boliviana, sino mundial y abriendo abriéndonos nuevas temáticas de investigación. Bueno, eso es todo. Espero que este video te sirva y estamos viéndonos